Muy buenas noches. Vamos a comenzar, voy a comenzar a grabar esta tutoría sincrónica del sábado 17 de agosto de 2019 para que quede en el aula virtual, porque mañana 17 de agosto, como es feriado nacional, no habrá tutorías sincrónicas de bases psicobiológicas de la educación y tampoco hay tutorías sincrónicas ni campus virtual hasta las 18 horas, porque el campus virtual de UCP Educación a Distancia se va a encontrar en un proceso de actualización y reparación desde las 0 horas de 17 de agosto hasta las 18 horas del 17 de agosto. El tema que hoy que voy a desarrollar es sinapsis y aprendizaje y movimiento y control. Bueno, para comenzar vamos a empezar hablando de la fisiología de las neuronas. Esto lo pueden encontrar desarrollado también en el capítulo 3 de nuestro texto obligatorio, Biología del Aprendizaje, que lo encuentran en el aula virtual. Las bases biológicas del aprendizaje, que lo van a encontrar en el aula virtual. En este caso, el capítulo 3, Fisiología de las neuronas, escrito por Florencia Bullitt. Bueno, veníamos viendo desde las semanas anteriores que nuestro sistema nervioso se encuentra organizado, ¿no es cierto?, por el tejido nervioso. El tejido nervioso es uno de los 4 tejidos fundamentales que encontramos en el cuerpo de los animales. Cuando digo animales, me refiero al reino animal, donde decíamos que encontramos 2 grandes grupos, sin entrar en mayores precisiones taxonómicas y de clasificación, los invertebrados y los vertebrados. Estos 4 tejidos fundamentales son el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Estos 4 tipos de tejidos se encuentran conformados por células especializadas que se van diferenciando a partir de nuestro de nuestro desarrollo embrional, a partir de el primer día de la fecundación, ocurría la fecundación, el embarazo, cuando comienza el embarazo, luego la implantación de la gástrula, y esta gástrula se va a ir formando y diferenciando en 3 tejidos fundamentales que van a dar origen a estos 4 tipos de tejidos, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo del embrión. Esto lo compartimos con todos los animales, es una evidencia de la evolución, de que somos parientes, estamos emparentados con todos los seres vivos, en especial con los del reino animal, porque nosotros los humanos somos animales racionales. Bueno, en estos tejidos embrionales, de los 3, el ectodermo va a ser el que va a dar origen al tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por 2 grandes grupos de células, las neuronas y las neuroglias, o células gliales.
Bueno, con el fin de realizar movimientos útiles y correctos, el sistema nervioso debe ser capaz de procesar lo que sucede en el entorno. Es una de las funciones fundamentales del sistema nervioso en todos los animales, conectarnos con los estímulos externos al cuerpo y también con los estímulos internos. Las neuronas están especializadas, sobre todo las neuronas sensitivas, en captar estímulos que provienen del entorno, del ambiente, y estímulos que provienen del interior del cuerpo, como ser, por ejemplo, el hambre, la sed. Son dos estímulos que se activan desde el interior del cuerpo, o el deseo de la defecación o el deseo de la micción de la orina. Este sistema posee un grupo de células que es capaz de percibir las características o eventos del entorno y otros grupos de células responsables de producir movimientos. Sin embargo, individuos que son capaces de llevar a cabo comportamientos complejos como los seres humanos, tienen la capacidad de no reaccionar automáticamente a los cambios del entorno. ¿Qué nos está diciendo Florencia Bullitt? Que tenemos la capacidad, los humanos, de analizar, de procesar, analizar y dar una respuesta a esos estímulos externos de acuerdo a la comprensión que tengamos de los mismos. En ese sentido, tenemos que hacer acá un paréntesis desde la psicología sociohistórica, del enfoque sociohistórico de Vygotsky, que justamente hacía mucho hincapié en el ambiente cultural. Los humanos, somos animales culturales, aparte de animales racionales. ¿Qué significa eso? Que podemos construir y diferenciarnos de la naturaleza a partir de lo que llamamos la cultura. La cultura es la capacidad que tenemos los humanos de generar medios de comunicación y medios de transmisión de información a las siguientes generaciones, ya sea por herencia oral o escrita. Esas son las dos grandes capacidades también que tenemos los humanos a nivel del sistema nervioso y de funciones cognitivas superiores. El lenguaje es una de las funciones cognitivas superiores que más nos diferencia del resto de los animales, porque, como explicaba yo en otras tutorías, podemos tener lo que denominamos lenguaje articulado, es decir, un aparato de la fonación estimulado y comandado por centros del habla y de comprensión del habla, de enunciación de las palabras y de comprensión de las palabras en la corteza cerebral de nuestro cerebro, que justamente mandan eh, órdenes, mandan órdenes de cómo contraer los músculos, cómo mantener la tonicidad de los músculos de la cara, el movimiento de la lengua, el movimiento de los labios, la apertura de la boca, que están controlados por el área de Broca y el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión de lo que estamos diciendo, es decir, de la coherencia del lenguaje, de lo que estamos emitiendo cuando nos comunicamos en forma oral. También cuando lo hacemos en forma escrita podemos comprender lo que escribimos justamente al área, gracias al área de Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje oral y escrito. Esta escritura también tiene otros centros de comando dentro de la corteza cerebral que tienen que ver justamente con la motricidad de la mano, que se encuentran justamente en el área premotora y en el área motora primaria, tanto en el lóbulo frontal como en el lóbulo parietal, en los lóbulos frontales y parietales. Recuerden que tenemos pares de órganos porque somos animales bilaterales. Nuestro cuerpo tiene un eje central, un plano divisorio que hace que tengamos dos lados en nuestro cuerpo. Somos bilaterales, un lado izquierdo y un lado derecho. Bueno,
Esta capacidad de no reaccionar automáticamente a los cambios está basada en la flexibilidad de nuestros cerebros, los cuales, de acuerdo con las condiciones actuales y nuestras experiencias pasadas, nos permiten reaccionar de forma diferentes. Además de percibir y actuar, podemos recordar y decidir. 4 acciones nos permiten nuestro sistema nervioso humano: percibir y actuar, es decir, reaccionar, y por otro lado, recordar y decidir. Recordar en base a las experiencias pasadas y en base a esos recuerdos y al estímulo que estamos recibiendo, tomar una decisión, es decir, planificar y ejecutar una acción. Esto es lo que también nos diferencia de los demás animales. Estímulos tan diferentes como el sonido, la luz, la textura, el sabor y el olor son percibidos y almacenados por células especializadas, las neuronas sensoriales, mientras que el control de los movimientos está controlado por las neuronas motoras. Entonces tenemos dos tipos de neuronas basadas, ¿no es cierto?, mejor dicho, especializadas en dos funciones fundamentales de todo sistema nervioso del reino animal: la captación de estímulos por neuronas sensoriales y la reacción o acción o la toma, la salida, ¿no es cierto?, en forma de acción que se traduce en movimiento controlado por neuronas motoras. Decíamos también en otras tutorías, esta capacidad de locomoción que tenemos los humanos, de ser bípedos y poder controlar la marcha, la caminata, a partir de entre los 8 meses, 7 meses, depende de la precocidad, ¿no es cierto?, del niño o de la niña, hasta entrado el año y medio, 2 años, podemos dar plazo a que se desarrolle la marcha bípeda. Es un indicador de madurez y un indicador también de que todo el sistema nervioso está funcionando de manera correcta en ese niño, que está madurando, Cuando decimos maduración del sistema nervioso en los niños humanos y en los otros seres vivos, nos estamos, sobre todo en los animales vertebrados, estamos hablando de el desarrollo de la mielina dentro de las células de Schwann, que son las células de la glía encargadas o células gliales o neuroglias, encargadas especialmente de envainar los axones. Cuando veíamos las partes constitutivas de una neurona en las otras tutorías, veíamos que hay células especializadas en envainar los axones porque necesitan aislamiento eléctrico. Recuerden que el impulso nervioso que generan las neuronas es un impulso eléctrico. Esto significa que hay cambios de potenciales de membrana y cambios en las concentraciones de iones, sodio, potasio y calcio dentro de las neuronas, que provoca justamente la polarización, la despolarización y la repolarización de las membranas neuronales para la transmisión del impulso nervioso. Y las células de Schwann lo que están haciendo es provocando un aislamiento porque contienen justamente un esfingolípido fundamental que es la mielina. Y cuando decimos desarrollo óptimo, nos estamos refiriendo a esa maduración, a esa mielinización del sistema nervioso del niño, que necesita consumir leche rica en grasas desde el nacimiento hasta entrada, finalizado la primera etapa de su vida, a los 3 años, leche rica en grasa para justamente mantener y desarrollar esta mielina, aparte de consumir otros alimentos que también tengan grasas de origen animal o de origen vegetal.
el cuerpo de estos niños se va a encargar de producir dentro de las células de Schwann, sintetizar este esfingolípido que se denomina mielina. Por otro lado, tenemos que la nutrición de las neuronas son dos los nutrientes fundamentales, el oxígeno y la glucosa, que tampoco que ingresan al cuerpo del niño por la ingesta, por la dieta diaria, ¿no es cierto? Tanto las grasas como los carbohidratos ingresan a nuestro cuerpo con la ingesta que hacemos durante las comidas, y estas materias primas, ¿no es cierto?, que se encuentran en los alimentos van a ser procesados por todo nuestro sistema digestivo, también por el hígado, y van a llegar por torrente sanguíneo hasta nuestras neuronas y neuroglias, estos nutrientes básicos que van a ser los ladrillos para sintetizar también, eh, para nutrir las neuronas con glucosa y oxígeno que entra por la respiración, y la mielina que se va a formar, ¿no?, a partir del consumo de grasas animales, sobre todo de origen animal. Y otros nutrientes fundamentales son las proteínas, porque todos los neurotransmisores que se sintetizan en el sistema del retículo endoplasmático liso, rugoso y liso de nuestras neuronas, sobre todo en el retículo endoplasmático rugoso, conectado con su aparato de Golgi, se sintetizan neurotransmisores. Y los neurotransmisores son proteínas, eh, neuro, pequeños neuropéptidos. Algunos son directamente tan chiquitos que a nivel molecular no vamos a hacer ahora una explicación de la estructura molecular de los neurotransmisores, pero algunos son directamente pequeños aminoácidos, para que ustedes vean la complejidad que hay dentro de la complejidad química que hay dentro de nuestras neuronas, y la necesidad de consumir una dieta rica y variada en estos tres tipos de nutrientes fundamentales, ¿no es cierto? Las grasas, sobre todo de origen animal, las proteínas, sobre todo de origen animal, y la glucosa que viene por los hidratos de carbono que consumimos en nuestra dieta. Obviamente que estamos hablando de una dieta equilibrada, y obviamente también necesitamos consumir agua. Recuerden que nuestro cuerpo está conformado por agua en un 70% y las neuronas también necesitan agua para poder cumplir todas sus funciones, tanto de mantenimiento de su propia estructura celular, como de comunicación celular con otras neuronas y de generación del estímulo del impulso nervioso. Recuerden también que eh, hay neuronas especializadas en el hipotálamo encargadas de captar justamente el déficit hídrico de nuestras células y de todo nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos la sensación de sed en la boca, son justamente impulsos nerviosos que están siendo enviados por estas células especializadas, estas neuronas del hipotálamo, indicándole a la persona que tiene que recurrir a una fuente de agua. Pero cuando ya sentimos sed, quiere decir que estamos empezando a sentirnos, ya estamos en una etapa 1 de deshidratación. Eso es importante también recordar, digamos, que hay que tomar agua sin sentir sed también, porque ya cuando sentimos sed es porque estamos empezando a estar deshidratados. Y todas las funciones vitales se encuentran, digamos, se realizan en un medio acuoso, eh, se realizan en un medio acuoso eh, dentro de las células y no solamente de las neuronas. Todas las células tienen un medio acuoso que es el citoplasma, muy rico en agua, donde justamente ocurren todas las reacciones químicas fundamentales del metabolismo celular. Entre las neuronas sensoriales y motoras se encuentran las miles de neuronas responsables de percibir, aprender, recordar, decidir y controlar comportamientos complejos. A pesar de que no se conoce el número exacto, se estima que los seres humanos tenemos entre 100 y 1000
billones de neuronas. Entre 100 y 1000 billones de neuronas. El sistema nervioso posee dos tipos celulares diferentes, como decíamos al inicio y en otras tutorías, las neuronas y las células de la glía, o células gliales o neuroglias. Son tres nombres para el mismo, el mismo tipo de células. La principal función de las neuronas es responder a los estímulos y transmitir un impulso nervioso, ya sea información o una respuesta hacia otras neuronas, músculos o glándulas, que serían los órganos efectores, ¿no es cierto? La vía eferente es la vía de respuesta, y esa respuesta siempre va a ser motora en el caso de los músculos o secretora en el caso de las glándulas. Cuando decimos glándulas nos estamos refiriendo a todo el sistema endocrino formado por glándulas. Incluso algunos neurofisiólogos eh, utilizan el término eh, incluyen al sistema endocrino dentro del sistema en muy estrecha relación con el sistema nervioso, y hablamos de un sistema neuroendocrino para ver la estrechez que hay, la vinculación estrecha que hay entre el sistema nervioso y la regulación glandular, la regulación hormonal de todas nuestras glándulas secretoras de hormonas y de distintas sustancias que aportan, ¿no es cierto?, y ayudan al metabolismo y al funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Y por el contrario, las células de la glía cumplen un rol fundamental al ser el soporte tanto mecánico como metabólico de las neuronas. Las células de la glía, las células gliales, cumplen una función de sostener a las neuronas, de nutrir a las neuronas, de envainar los axones, como el caso de las células de Schwann. Y por eso se habla tanto de un soporte mecánico y metabólico de las neuronas, fundamentales. Algo que se descubrió hace poco, hace unos pocos años, estudiando el cerebro de Einstein. Einstein no tenía más neuronas que cualquier ser humano común y corriente. Lo que tenía era más astrocitos, que son un tipo de células gliales. Tenía más astrocitos. Y se empezaron a hacer estudios relacionados con la inteligencia y la cantidad de astrocitos, y al parecer las personas que tienen mayor coeficiente intelectual tienen más cantidad de astrocitos en su sistema, en sus células gliales del sistema nervioso. Estamos hablando siempre de la corteza cerebral. Bueno, las neuronas, estructura y función. Es posible resumir sus importantes funciones con la siguiente frase, nos dice Florencia Bullitt. Son las células responsables de procesar y transmitir información a través de toda la extensión del sistema nervioso. Qué simple y qué concreta que es esta definición de la función que cumplen las neuronas. Son las encargadas de procesar y transmitir información. Bueno, las neuronas muestran una gran variedad en términos de forma, tamaño y función, pero a nivel general toda neurona posee el soma o cuerpo celular, las dendritas, que son prolongaciones del cuerpo celular, y decíamos en otra tutoría que estas prolongaciones son la mismísima membrana plasmática de las neuronas que se extienden formando las dendritas. Y son las dendritas también, estas dendritas se van a conformar de acuerdo a la cantidad de recorridos sinápticos, de rutas nésicas, de huellas nésicas que vayamos realizando y utilizando día a día, ¿no es cierto? Luego viene el axón, que sería una gran prolongación del cuerpo neuronal o soma,
y el teledendrón, que es la ramificación en el extremo del axón donde se encuentran los botones terminales o botones axónicos, que van a estar en vínculo con otras neuronas, al igual que las dendritas, o con un órgano efector, de acuerdo a si es una neurona motora, por ejemplo, va a estar inervando, conectándose con una célula eh, muscular, con un miocito, y este miocito, este contacto entre neurona y célula muscular se denomina placa motora. Y yo les decía en otras tutorías que es, eh, eh, no vamos a abordar ese tema tan fino, digamos, a nivel molecular y todo lo que ocurre cuando estamos contrayendo un músculo o relajando un músculo y su relación con el sistema nervioso, porque sería ya un tema muy específico dentro de la neurofisiología. Y lo que sí tenemos que entender desde el punto de vista educativo, y por eso tenemos también en nuestro sistema educativo formal obligatorio, la materia o el espacio curricular educación física. Educación física es un área que se incorpora a nuestro sistema educativo justamente con miras a desarrollar esta motricidad, esta inervación de músculos, esta capacidad que tenemos de relación entre el sistema nervioso y la motricidad, justamente para que el niño se desarrolle de manera óptima y logre todos sus potenciales se desarrollen. Incluso también hablamos de una inteligencia eh, espacial, nos dice Howard Gardner, que los humanos también tenemos en esa amplitud de 8 inteligencias múltiples. Algunos hablan de más inteligencias. La inteligencia espacial, que es justamente la capacidad que tenemos de poder ubicar nuestro cuerpo con los movimientos. Y ahí viene también la atención a la diversidad, la capacidad que tienen muchos niños, ya manifiestan de edades tempranas una motricidad muy especializada y que la podemos ver como un potencial, ¿no es cierto?, para el desarrollo de un futuro deportista o de una futura deportista que se puede dedicar a usar y manejar su cuerpo para practicar algún tipo de actividad deportiva y por qué no con miras olímpicas, ¿no es cierto? Eh, es conocido también en la historia, ¿no es cierto?, de esta rivalidad entre Estados Unidos y Rusia durante la Guerra Fría, los entrenamientos a los que eran sometidos algunos niños rusos y niñas para lograr una excelencia olímpica y poder obtener mayor cantidad de medallas doradas en una olimpiada, ¿no es cierto? Como para mostrar que justamente el bloque comunista podía ser tan igual o superior al bloque liberal, demócrata, ¿no es cierto?, que era embanderado por Estados Unidos, eh, y era sabido los entrenamientos que se hacían desde muy niños, se los separaba de la familia incluso y vivían exclusivamente para desarrollar las competencias olímpicas de las distintas disciplinas olímpicas y obtener mayor cantidad de medallas de oro. Por suerte hoy esa costumbre ya dejó de estar, digamos. Sigue habiendo rivalidades, pero también creo que estamos en un siglo donde estamos abriendo la mente hacia nuevas posibilidades de diálogo y donde vemos que el ser humano no es solamente un sujeto político, ¿no es cierto? Sino que también tiene otras inteligencias, otras capacidades, y que no es necesario ser campeón olímpico para demostrar que uno es mejor que otro, ¿no es cierto? Eh, bueno, el cuerpo soma se encuentra, en el cuerpo soma de la neurona, ustedes van a encontrar una imagen muy sintética y ilustrativa típica, podemos decir, en la página 65 del capítulo que yo les decía, escrito por Florencia Bullitt, que es el capítulo 3, Fisiología de las neuronas.
En el cuerpo soma se encuentra el núcleo de las neuronas y la mayoría de su maquinaria celular. ¿A qué le llamamos maquinaria celular? A todo el sistema de membranas internas que tiene la neurona como buena célula eucariota, partiendo de su núcleo, ¿no es cierto? El núcleo está diferenciado del citoplasma porque hay una membrana nuclear que encierra el material genético, el ADN. Allí en ese ADN se encuentran codificados y activados los genes especializados en producir, en comenzar la síntesis proteica de los neurotransmisores y de otras proteínas fundamentales para el funcionamiento celular de la neurona. Pero recordemos que las neuronas están especializadas en generar el impulso nervioso y para que haya impulso nervioso tiene que haber neurotransmisores. Como dije ya, son proteínas pequeñas, neuropéptidos, y algunos son directamente aminoácidos. Algunos son oligopéptidos, pequeños péptidos, péptidos también, y pequeños y directamente algunos son aminoácidos. Y funcionan como señales químicas generadas a partir de esta maquinaria neuronal de la síntesis proteica. La síntesis proteica va a ser la síntesis de neurotransmisores especializados, ¿no es cierto?, en las neuronas como sustancias químicas que van a provocar eh, el impulso nervioso, la sinapsis y la respuesta ante los estímulos. Las dendritas, dendrón en griego significa árbol, son las estructuras que reciben la información del medio de un órgano sensorial u otra neurona, es decir, que son el sitio por donde una neurona recibe los estímulos. El axón es una prolongación del citoplasma de las neuronas recubierto por una membrana a través del cual se desplaza el cuerpo celular hasta los botones terminales. Este mensaje se desplaza a través de los axones en forma de un potencial de acción. La gran mayoría de los axones se encuentra recubierta por capas de mielina, formada por un 80% de lípidos y 20% de proteínas. Decíamos que eran esfingolípidos. Estas capas de mielina no son continuas y sus interrupciones, es decir, los lugares donde el axón está al descubierto, se conocen como los nódulos de Rambier. Esto justamente para que vean que hay todo un mecanismo molecular y reacciones químicas que intervienen a la hora de transmitir el impulso nervioso desde el cuerpo neuronal hacia el teledendrón del axón. Ese es el recorrido de todo impulso nervioso. Para finalizar el recorrido de la información a través de las neuronas, la llegada del potencial de acción se llega a los botones terminales desencadenando la liberación de sustancias químicas que son los neurotransmisores, que se encuentran allí sobre todo almacenados en los botones terminales o botones axónicos, hacia el exterior de la neurona, de forma tal que puede comunicarse químicamente con otra neurona contigua y así transmitir la información de una célula neuronal a la siguiente. Las neuronas entre sí, cuando está la sinapsis es química, está mediada por neurotransmisores, no hay comunicación neurona-neurona, ¿no es cierto? Directa. Hay un espacio sináptico o hendidura sináptica donde a través de la cual circulan los neurotransmisores desde una neurona presináptica a una neurona postsináptica. Estos neurotransmisores son sintetizados en el soma, como decíamos antes, de las neuronas y en algunos casos en los botones terminales con la participación de enzimas sintetizadas en el soma. También tenemos un reciclado de neurotransmisores que no son ocupados por la neurona postsináptica e inmediatamente son recapturados por la neurona presináptica
y reutilizados a través de toda una ingeniería química enzimática para justamente volver a estar disponibles para una próxima sinapsis. ¿Está? O sea, las neuronas hacen economía energética y química de sus neurotransmisores. Cuesta mucho producir un neurotransmisor a nivel de síntesis proteica y por eso justamente la capacidad que tienen estas células de poder reciclar todo lo más posible la cantidad de neurotransmisores que tienen, ¿no es cierto?, disponibles para provocar las sinapsis. Las células, la generación del impulso nervioso, la transmisión del impulso nervioso, la sinapsis y vuelta a empezar, ¿no es cierto? Permanentemente. Las células de la glía rodean a las neuronas formando una matriz, decíamos hoy más al inicio, que las mantiene en su posición. Sin embargo, este rol de sostén mecánico no es el único que desempeña. Las neuronas tienen altísimas tasas de consumo metabólico, consumen mucha energía y requieren grandes cantidades de nutrientes y oxígeno. Esto lo decíamos también hace un momento. Fíjense también otro dato curioso. Si pudiéramos canalizar la cantidad de energía eléctrica que se genera en nuestra corteza cerebral, en nuestro encéfalo, podríamos encender una lamparita de 25 watts. Así que imagínense la cantidad de energía que producimos y de calor también que producimos en nuestra cabeza, en nuestra región cefálica donde se encuentra ubicado nuestro encéfalo y el órgano más especializado y desarrollado en nuestro encéfalo, que es el cerebro, que más gasta y consume energía, ¿no es cierto? Y produce energía calórica. Al no poseer una alta capacidad de almacenamiento de nutrientes o oxígeno, las neuronas deben recibir rápida e eficientemente desde afuera del sistema nervioso estos nutrientes fundamentales, ¿no es cierto? Y el oxígeno. Por otro lado, la mayoría de las neuronas no puede ser reemplazada. Los seres humanos nacemos con el total de neuronas que tendremos a lo largo de toda nuestra vida. Si se produce muerte neuronal, no tenemos la capacidad de generar estas células de nuevo. Resulta entonces de vital importancia proteger y mantener las neuronas. En este contexto es que la protección y el abastecimiento de las células de la glía le proveen a las neuronas un grupo de células tan sensibles resulta una actividad fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Esta incapacidad de generar nuevas neuronas se han descubierto algunos puntos, centros donde hay regeneración neuronal, sobre todo en el bulbo olfatorio. Pero en general morimos con menos neuronas. A medida que vamos envejeciendo, van muriendo millones de neuronas por minuto, por segundo, y vamos quedándonos sin neuronas que provocan, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestra capacidad también de aprendizaje y de adaptación. eh, y ahora también hablamos de una reserva cognitiva, sobre todo pensando en la edad que llamamos la tercera edad, la ancianidad. eh, Se está trabajando mucho con distintas estimulaciones para generar reserva cognitiva que nos va a ayudar a llegar a una vejez de manera mejor, ¿no es cierto? Más lúcidos, sin perder funciones cognitivas fundamentales, sobre todo la memoria. Bueno, las principales funciones de las células gliales o neuroglias o células de la glía son formar el sostén espacial de las neuronas, controlar las sustancias químicas receptores que utilizan las neuronas en la sinapsis, aislar a las neuronas entre ellas de forma tal que no se produzca una errónea transmisión de impulsos nerviosos entre neuronas y que no deberían estar involucradas. Entre neuronas que no deberían estar involucradas. Entonces, las células gliales ayudan a organizar la transmisión del impulso nervioso y participar en tareas de limpieza
que degradan y destruyen los restos de neuronas muertas. Hay que reciclar todo lo que se va muriendo, todo lo que se va desechando dentro de nuestro sistema nervioso, de nuestra corteza cerebral, de nuestro encéfalo. Y para eso están justamente algunas células gliales encargadas de ese proceso de reciclado. A pesar de que de no profundizar en este tipo celular dentro del complejo grupo de células de la glía, existen diferentes subtipos celulares que cumplen parte de estas tareas. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos son los responsables de producir la mielina que rodea a los axones, que serían las células de Schwann. Mientras que en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann las responsables de formar la mielina. Entonces, en el sistema nervioso central, a este tipo de célula glial le vamos a llamar oligodendrocito, y fuera del sistema nervioso central le vamos a llamar células de Schwann. O sea, lo que envainan a los nervios. Son las vainas de mielina que van envainando los nervios. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico nos referimos a todo el sistema de nervios que tanto nervios craneales, que son 12 pares de nervios que se encuentran dentro de nuestra caja craneal y que nacen y terminan en la región cefálica, dentro del cráneo, y tenemos los nervios periféricos que están justamente desarrollando la conexión, provocando la conexión de todos los órganos del cuerpo con... se escucha mucho, no puedo. Se escucha mucho, no puedo ponerte el auricular. Bueno, estaba diciendo que el sistema nervioso periférico se encuentra conformado por los nervios que nacen de nuestra médula espinal nerviosa y que inervan tanto la región del tórax, la región del tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores. Todos los órganos internos que tenemos dentro de la cavidad torácica y de la cavidad abdominal. Esos son los nervios del sistema nervioso periférico. Bueno, eh, bueno, el movimiento de la información o impulso nervioso en adelante, vamos a llamar a este movimiento de información como sinónimo impulso nervioso. A lo largo de nuestro sistema nervioso está basado en el funcionamiento de las neuronas. Es posible describir esta función a través de tres diferentes etapas, que son la generación del impulso nervioso. Esta etapa se refiere al momento en que la primera neurona recibe el estímulo por las dendritas e inicia un potencial de acción. Luego la conducción, que es el desplazamiento del potencial de acción a lo largo del axón de las neuronas, que sería la conducción del impulso nervioso a través del axón. Y por último, la transmisión, que es el proceso de comunicación entre neuronas, que se conoce como sinapsis. Involucra el botón terminal, el espacio sináptico y las dendritas de la siguiente neurona, que sería la neurona postsináptica.
El potencial de acción en general se conduce de forma saltatoria, es decir, que no se desplaza continuamente a lo largo de toda la membrana de la neurona, sino que ello se produce solo en unos espacios definidos donde la membrana no se halla recubierta por mielina, que son los nódulos de Rambier. En estos pequeños espacios es posible que se realice el intercambio de cargas, ya que la mielina actúa como un aislante y no permite el movimiento de los iones cargados hacia el exterior o interior de la neurona. Como resultado de esto, el potencial de acción se propaga a lo largo del axón. Bien. El potencial de acción de un nódulo de Rambier origina el siguiente potencial de acción en el siguiente nódulo, y así sucesivamente, es decir, que en cada nódulo, de forma consecutiva, se abren los canales de sodio, entran iones positivos en esa sección del axón, disminuye la diferencia de potencial, se supera el umbral y se genera el potencial de acción. Es importante recordar que el potencial de acción se desplaza en una única dirección desde las dendritas hacia el botón terminal. La membrana, luego de despolarizarse y producir el potencial de acción, entra en un periodo refractario durante el cual no puede despolarizarse nuevamente. Eso asegura que el potencial de acción que originó en el siguiente nódulo no puede volver hacia atrás. Fíjense qué importante esta maquinaria eléctrica que justamente genera el potencial, o sea, cómo se genera el potencial de acción a lo largo de la membrana axónica de la neurona, desde las dendritas que se encuentran en el cuerpo neuronal. Bueno, veíamos en la tutoría anterior también que el mecanismo básico de todo el sistema nervioso es el arco reflejo. Para que ocurra el arco reflejo, necesitamos un estímulo que excita a la neurona sensorial, la cual transmite la información a la neurona motora, y esta a su vez transmite la información a la placa motora, que origina la respuesta que sería, por ejemplo, retirar un dedo de un lugar caliente, de una pava caliente, del fuego, ¿no es cierto? Inmediatamente sentimos el calor y retiramos para no dañarnos la parte del cuerpo que se está quemando. El potencial de acción es conducido a través del axón y llega entonces al botón terminal de la primera neurona presináptica, la cual a través de un proceso que se conoce como sinapsis se comunica con la segunda neurona, que es la postsináptica. En el arco reflejo, la neurona presináptica que inicia la sinapsis es la neurona sensorial y la postsináptica es la neurona motora. En el soma, en el botón terminal, se realiza la síntesis de los neurotransmisores, pequeñas sustancias químicas responsables de transmitir la información de una neurona a la siguiente, y posteriormente los neurotransmisores son almacenados en las vesículas sinápticas que se hallan en los botones terminales hasta el momento de la sinapsis. La llegada del potencial de acción al botón terminal desencadena la apertura de canales de calcio, lo cual induce la migración de estas vesículas hacia la membrana presináptica, su anclaje y posterior liberación de los neurotransmisores al espacio sináptico. Luego de ser liberados al espacio sináptico, los neurotransmisores son captados por los receptores, que son proteínas especializadas en la membrana de la neurona postsináptica. Pequeñas moléculas proteicas son estos que se encuentran en la membrana de las dendritas de la segunda neurona o neurona postsináptica, y la interacción entre los receptores y los neurotransmisores es específica al estilo llave-cerradura. Hay diferentes tipos de receptores en las membranas y cada uno de ellos recibe una determinada clase de neurotransmisor. O sea, hay una especificidad
en el tipo de neurotransmisor liberado por la neurona presináptica y las proteínas que van a captar a estos neurotransmisores, los receptores que van a captar a estos neurotransmisores especiales, son únicos eh, y específicos para ese neurotransmisor. En la membrana se encuentran diversos receptores, por ejemplo, de glutamato y adrenalina, dos neurotransmisores. Entonces, si la neurona presináptica libera glutamato, esta interacciona solamente con los receptores específicos para glutamato, que se encuentran en la membrana de la neurona postsináptica. Esta interacción neurotransmisor-receptor activa los receptores, lo cual va a producir la hiperpolarización o la despolarización de la segunda neurona, dependiendo del neurotransmisor del mensaje. Así el circuito o recorrido comienza nuevamente. El neurotransmisor es un estímulo que puede producir o no un potencial de acción que, dependiendo de esto, se desplazará por el axón hasta llegar al botón terminal para iniciar una nueva sinapsis. Si la neurona se despolariza, entonces comienza un nuevo potencial de acción que se conducirá a lo largo del axón de la segunda neurona hasta llegar a su botón terminal e iniciar un nuevo proceso de sinapsis al interactuar con las dendritas de las nuevas neuronas. Por el contrario, si la interacción entre el neurotransmisor-receptor desencadena la hiperpolarización de la neurona, no se genera potencial de acción, por ende la siguiente neurona no será excitada. Ahí tenemos entonces los dos mecanismos básicos de activación o inhibición, de excitación o inhibición, que hacen justamente al proceso de comunicación entre neuronas a la hora de producir un impulso nervioso. Los tipos de sinapsis podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Esto ya lo vimos en otras tutorías, en químicas y eléctricas, y de acuerdo a la cantidad de estructuras de la neurona que entran en comunicación, podemos hablar de sinapsis. Las más comunes son axodendríticas, axosomáticas y axónicas. Bien. Cada neurona se encuentra hiperconectada, haciendo sinapsis con múltiples neuronas. Esto es lo que yo decía en otra tutoría, que se denomina red Hebbiana, que lo descubrió justamente este neurofisiólogo Hertz, y por eso lleva el nombre de Hebbiano, de red Hebbiana, o directamente red neuronal o neural, como ustedes quieran. Son tres sinónimos que son justamente las redes sinápticas, también podemos decir, que se conforman de acuerdo a la utilización e intervención de los distintos centros de integración y procesamiento de la información en nuestra corteza cerebral. Las neuronas pueden, si bien no pueden regenerarse, sí pueden regenerar o producir más dendritas, producir más prolongaciones dendríticas para entrar en contacto con otras neuronas, para comunicar. Justamente porque, y esta capacidad de recableado, podemos decir, de ampliación del cableado, de capacidad de estructurar la red Hebbiana, es lo que llamamos neuroplasticidad. La neuroplasticidad implica dos procesos. Uno de autorreparación celular, siempre y cuando no esté involucrado el núcleo de la célula, de la neurona, siempre y cuando el soma no esté dañado severamente, va a haber una capacidad de reparación. Y por otro lado, esta capacidad de
volver a prolongar dendritas, de recablear dendritas hacia otras dendritas o hacia un axón para formar sinapsis con neuronas contiguas en este maravilloso tejido del sistema nervioso, sobre todo de la corteza cerebral. De ahí que sabemos que se estima que cada neurona recibe información de 10.000 botones terminales. Una neurona, aproximadamente. Y esto es lo que también Sebastián Según denomina el conectoma, que es lo que ustedes estuvieron estudiando y viendo en el material audiovisual obligatorio, cómo se conectan las neuronas de esta serie de periodismo científico llevado adelante por este catalán Punset y entrevistando a Sebastián Según, que es un neurocientífico que está investigando justamente cómo se conectan las neuronas y cómo se arman redes específicas dentro del conectoma. Entonces, ¿qué sucede si una neurona recibe neurotransmisores de muchas neuronas al mismo tiempo? Es en esta múltiple conectividad en la cual se basa la sumatoria en tiempo y espacio de la sinapsis. Es decir, que cada interacción neurotransmisor-receptor varía la permeabilidad de la membrana postsináptica, produce el desplazamiento de iones y puede despolarizar o hiperpolarizar las membranas postsinápticas. El soma de cada neurona postsináptica actúa como un centro integrador donde se realiza la suma de todos los estímulos que recibe, es decir, la sumatoria de los efectos de cada interacción neurotransmisor-receptor para producir su despolarización o hiperpolarización final. En cada una de esas sinapsis se produce una unión neurotransmisor-receptor diferente que genera una respuesta también diferente. Si la unión neurotransmisor-receptor produce la despolarización, es entonces una sinapsis excitatoria. Si por el contrario produce hiperpolarización, se trata de una sinapsis inhibitoria. En el soma entonces se realiza la suma de esos movimientos de carga, producto de las diferentes sinapsis excitatorias o inhibitorias, y si el resultado final es una disminución de su carga negativa, se despolariza la neurona postsináptica y se genera un potencial de acción. Si por el contrario, la sumatoria produce la salida de iones positivos o entrada de iones negativos y por ende se negativiza aún más su interior, se produce la hiperpolarización de su membrana, lo cual no produce un potencial de acción. Esta propiedad que poseen las neuronas de sumar diferentes estímulos nos confiere la gran diversidad y especificidad durante todo el tiempo de funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Otro mecanismo que nos confiere la gran diversidad y especificidad en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso es la característica de que un mismo neurotransmisor puede producir una sinapsis inhibitoria o excitatoria en una determinada neurona u órgano por la interacción con su receptor. Sin embargo, aún a través de una sinapsis excitatoria, es decir, en la que se estimula y produce un potencial de acción en la neurona postsináptica, se puede producir un efecto inhibitorio sobre un órgano o tejido y un efecto excitatorio sobre otro. Para comprender esto, veamos un ejemplo, nos propone aquí la autora, y el ejemplo dice: ante una situación de estrés, como por ejemplo un examen o un peligro inminente, uno de los primeros neurotransmisores que entra en acción es la adrenalina.
este neurotransmisor a través, este neurotransmisor a través de sinapsis excitatorias recorre la distancia que envía el mensaje de estrés a diferentes órganos blancos. Un órgano blanco es un órgano de destino, ¿no es cierto? Donde están inervados por los nervios periféricos y llevan estos nervios periféricos llevan la información de justamente provocar la excitación. Porque la adrenalina nos prepara para la lucha o la huida. Dependiendo de eso, en ambos casos vamos a necesitar fuerza muscular extra y por eso empiezan a producirse excitaciones en todo el sistema muscular esquelético. Recordemos que en una sinapsis excitatoria la liberación del neurotransmisor y su interacción con los receptores produce la despolarización de la membrana. Por ende, el inicio de un nuevo potencial de acción en la neurona postsináptica. Ante esta situación de estrés o peligro, disminuye la actividad, por ejemplo, de todo el sistema digestivo, es decir, que la adrenalina tiene un efecto inhibitorio sobre los órganos responsables del proceso de digestión. En simultáneo, ante el peligro, el individuo se prepara para un potencial escape o inicia un estado de alerta general. La adrenalina a través de sinapsis excitatorias acelera la respiración, el ritmo cardíaco y tensa los músculos. Es decir, se prepara el cuerpo para la huida o la lucha. En resumen, la adrenalina tiene un efecto excitatorio en el sistema respiratorio, circulatorio y muscular y un efecto inhibitorio en el sistema digestivo. El mismo neurotransmisor. El mismo neurotransmisor guiado y conducido por los nervios que inervan el sistema respiratorio, circulatorio, muscular y el sistema digestivo. Entonces, por otro lado, tenemos una gran diversidad de neurotransmisores. Tenemos, por ejemplo, la acetilcolina, que fue el primer neurotransmisor en ser descubierto, actúa en sinapsis musculares y es muy importante su participación en el aprendizaje. Participa en la excitación muscular y en los procesos de memoria. Regula la capacidad de retener información, almacenarla y recuperarla. En concentraciones normales, la acetilcolina y la dopamina, otro neurotransmisor, se encuentran en equilibrio. En la enfermedad de Parkinson se produce una disminución de la dopamina, por lo que aumenta la concentración de acetilcolina, lo cual genera los temblores típicos. La perturbación del sistema colinérgico produce también problemas de memoria y en esos casos extremos, demencia, demencia senil. La dopamina es el principal neurotransmisor que controla el movimiento y está involucrado en la búsqueda de placer, el deseo sexual y las emociones. Su déficit produce la enfermedad de Parkinson. Como tratamiento, se receta la droga L-Dopa, un precursor de este neurotransmisor. Problemas en su síntesis o en su liberación pueden producir desmotivación o depresión. Noradrenalina o norepinefrina son dos nombres para el mismo neurotransmisor. Ha sido relacionado con la atención o estado de vigilia, el aprendizaje y la sociabilidad.
Serotonina tiene una función principalmente inhibitoria, es el principal modulador del sueño y participa en la modulación de los estados de ánimo y en las emociones. Tenemos ya entonces dos neurotransmisores que afectan las emociones. Por un lado, la acetilcolina, que interviene en los procesos de aprendizaje, la dopamina, que puede producir problemas en su síntesis, ¿no es cierto? La dopamina puede provocar desmotivación o depresión, y la noradrenalina junto con la serotonina, que regulan los estados de ánimo y vigilia. Glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia y es el más abundante en nuestro organismo, muy importante en los procesos de memoria y aprendizaje. Adrenalina tiene una amplia distribución en todo el sistema nervioso y su principal función es excitatoria. Es la fuente del estado de alerta y de escape de los organismos, fundamental en situaciones de estrés. Altas concentraciones de adrenalina pueden producir la falta de sueño y de atención y ansiedad. Bueno, eh, voy a hacer un pequeño intervalo y ya continúo. Voy a tomar un vaso de agua porque se me secó la boca. Bueno, disculpen la interrupción, pero necesitaba agua. Bueno, el aprendizaje es posible gracias a la actividad de las neuronas. Esta es una frase contundente, ¿no es cierto? No, no hay duda de que para poder aprender necesitamos tener un correcto, un normal funcionamiento neuronal de nuestras tanto neuronas como neuroglias. A continuación veremos en detalle cómo se produce la habituación, que es uno de los tipos de aprendizaje ya descritos a nivel del funcionamiento neuronal. Los primeros descubrimientos que permitieron entender los procesos neuronales sobre los cuales se apoya el aprendizaje se produjeron en los años 20 del siglo XX por parte del grupo de investigación del Dr. Eric Kendall. Se utilizó como modelo de estudio la liebre de mar Aplysia, un molusco debido principalmente a la morfología de esta especie. Las liebres de mar tienen un bajo número de neuronas comparado con el de los seres humanos, pero más importante aún, estas son neuronas de gran tamaño, por lo que recibieron el nombre de neuronas o axones gigantes. Esto les permitía a los investigadores realizar experimentos durante los cuales el animal
manifestaba diferentes comportamientos y al mismo tiempo registrar qué sucedía a nivel neuronal. Estos animales poseen en su parte dorsal un manto que recubre las branquias y el sifón estructura por donde ingresa y sale agua del animal. Al tocar el sifón se produce la retracción de la branquia, que el animal protege al introducirla en la cavidad del manto. Se sabía que este mecanismo de retracción tiene su base en un ganglio abdominal. Un ganglio es una agrupación de somas o cuerpos neuronales. Y al mismo tiempo se sabía que al tocarlo repetidas veces el animal dejaba de retraer la branquia. Como ya se mencionó, este comportamiento es un ejemplo de un tipo de aprendizaje que es la habituación. Las liebres de mar tienen un grupo de neuronas sensoriales que reciben los estímulos externos y otro grupo de neuronas motoras que producen la respuesta de retracción de la branquia. Luego de muchos años de investigación se encontró que durante la habituación no se produce ninguna modificación a largo plazo ni en las neuronas sensoriales. Estas seguían respondiendo bien a otros estímulos, ni a modificaciones de las neuronas motoras. Frente a un estímulo distinto se seguía produciendo la retracción de las branquias. Lo que se observó fue una disminución en la frecuencia de los potenciales de acción de las neuronas motoras a medida que se producía el aprendizaje de habituación. El proceso se da a través de la disminución de la liberación de neurotransmisores, por lo que al final del aprendizaje la neurona motora no recibe cantidad suficiente de neurotransmisores como para excitarse. En resumen, el aprendizaje de habituación frente al tacto tiene su base en la parte presináptica, con la disminución de la funcionalidad de los canales de sodio y potasio en el botón terminal. Esto produce una disminución en la eficiencia de la migración y anclaje de las vesículas, conteniendo neurotransmisores y por ende una disminución en la cantidad de neurotransmisores liberados. Contrariamente como se describió en capítulos anteriores, la sensibilización es la respuesta facilitada a algún estímulo, el desarrollo de una respuesta exagerada a cierto estímulo. Por ejemplo, la situación de un corredor al sonar un disparo de largada mientras se encuentra apoyado en los tacos es un claro caso de sensibilización. Al igual que con la habituación, este aprendizaje se analizó ya y estudió en la aplicia, ya que los investigadores habían observado que frente al ataque de un predador, estímulo novedoso, la liebre de mar reaccionaba en demasía en relación a cualquier otro estímulo, ya fuera conocido o inocuo. En este caso, en el laboratorio se estimulaba el pie de los individuos, lo cual simulaba un ataque de un predador, y en simultáneo se estimulaba con agua sobre el sifón, pequeños estímulos ya conocidos como el movimiento de la corriente de agua. Se desencadena una retracción prolongada y frecuente a cada estimulación del sifón, tornándose una respuesta exagerada. Se descubrió también el mecanismo neuronal que sustenta la sensibilización en aplicia. Bueno, esto para ver justamente cómo tenemos el aprendizaje más básico, es la habituación. En este caso participan 3 neuronas. Una sensorial que recibe el estímulo del pie, otra sensorial que recibe los estímulos del sifón y una motora que produce la respuesta o retracción de las branquias. La estimulación del pie produce que la neurona sensorial del pie libere serotonina como neurotransmisor. Esta serotonina estimula la neurona sensorial del sifón que estaba produciendo potenciales de acción como resultado de la estimulación del sifón.
Ahora, la serotonina produce un aumento en duración en la apertura de los canales de calcio de esta neurona sensorial del sifón, haciendo que la misma libere una mayor cantidad de neurotransmisor glutamato sobre la neurona motora efectora que produce la retracción de las branquias. En resumen, la actividad de la neurona sensorial del pie, al ser estimulado, potencia o aumenta la liberación del neurotransmisor por parte de la neurona sensorial del sifón, produciendo un mayor efecto sobre la neurona motora. Bueno, estos serían los mecanismos, el mecanismo básico de la habituación. Vamos a hablar ahora un poco de sistema nervioso y el cuerpo, ¿no es cierto? Todo nuestro cuerpo y estas funciones de movimiento y control que ya creo que quedó bastante claro. Vamos a hablar un poco de cerebelo, de los órganos del encéfalo y que sería el capítulo 4, sistema nervioso. ¿Qué es el encéfalo? Y cómo está constituido y qué funciones cumple cada órgano dentro del encéfalo. Bien. El encéfalo, a diferencia de la médula espinal, sufrió pocos cambios a lo largo de la evolución de los vertebrados. El encéfalo se modificó drásticamente. El encéfalo lineal de peces y anfibios se expandió y plegó enormemente en los mamíferos, alcanzando una notable complejidad en humanos con más de 35.000 millones de células, cada una de las cuales recibe información de decenas de miles de sinapsis. Tal como ocurre con la médula espinal, el encéfalo se encuentra protegido por las meninges y el líquido cefalorraquídeo, simbolizado por la sigla LCR, que se encuentra en el encéfalo entre las capas de las meninges y dentro del sistema ventricular, que corresponde a una serie de cavidades que se desarrollan en el interior del sistema nervioso central, también conocidas como ventrículos. Estos se encuentran en los hemisferios cerebrales, en los ventrículos laterales, sobre el tronco encefálico, el tercer ventrículo, y entre el tronco encefálico y el cerebelo, el cuarto ventrículo. Además del líquido cefalorraquídeo que ayuda a eliminar sales y desechos producto de la actividad nerviosa, el encéfalo se encuentra muy vascularizado, ya que las neuronas tienen altos requerimientos de oxígeno en su funcionamiento. Es por ello que, en parte, muchas de las lesiones del tejido nervioso se deban a fallas en la irrigación. El cerebro, que solo supone el 2% del peso corporal, consume un 20% del oxígeno requerido por el cuerpo en forma diaria. Las distintas partes que componen el encéfalo son el tronco del encéfalo, los ganglios basales, la paleocorteza o sistema límbico y la neocorteza o corteza. Entonces,
Las distintas partes que componen el encéfalo son el tronco encefálico, los ganglios basales, la paleocorteza o sistema límbico y la neocorteza o corteza. Veamos ahora el tronco encefálico o tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo comienza donde la médula espinal entra al cráneo y se encuentra ubicado bajo los hemisferios cerebrales. Recibe nervios aferentes de todos los sentidos y envía nervios eferentes que controlan todos los movimientos del cuerpo, excepto los más complejos movimientos de los dedos de las manos y los pies. Se compone de varias partes que se enumeran a continuación. Y allí tenemos el bulbo raquídeo, se extiende a continuación de la médula espinal y controla numerosas actividades vitales y subconscientes, como ritmo cardíaco, respiración y secreciones digestivas. La protuberancia anular contiene un paquete de fibras nerviosas que lleva impulsos de un lado a otro del cerebelo y también conecta a este con la médula y otras partes del encéfalo. El tectum contiene núcleos que son centros de reflejos de los músculos oculares y uno de los lugares de destino y análisis de la información auditiva. El tegmentum incluye estructuras como el núcleo rojo y la sustancia negra que forman parte del sistema de control motor inconsciente y la formación reticular que contiene un conjunto de fibras y núcleos que atraviesan el tronco del encéfalo hasta llegar a la corteza cerebral por medio de una red neuronal llamado SARA, Sistema Activador Reticular, asociado a la regulación de los estados de sueño, vigilia y atención. Bien, el cerebelo, que sería lo que continúa en la estructura del encéfalo, digamos, estaríamos hablando eh, de, independientemente del tronco encefálico y de lo que llamamos la corteza cerebral, los hemisferios cerebrales, tenemos esta estructura independiente, muy parecida a un cerebro en miniatura, que es el cerebelo, controla el equilibrio, la postura y el movimiento. No inicia el movimiento, pero opera en la precisión y control de errores de los movimientos iniciados en la corteza motora. Los primates, en especial el ser humano, poseen una notable destreza manual que requiere de la coordinación del cerebelo para que se produzca, a su vez, la de cientos de músculos simultáneamente. Bien, y ahora nos vamos adentrando en el encéfalo y llegamos al tálamo. Es una estructura de relevo que procesa la mayoría de la información sensorial proveniente de otras áreas del sistema nervioso central y dirigida hacia la corteza, excepto la del olfato. Luego tenemos el hipotálamo, que contiene centros que regulan la temperatura corporal, balance de agua, apetito y sed, es decir, todas las funciones involucradas en mantener la constancia interna o también llamada homeostasis. También se encuentran centros para diversas sensaciones como el placer, la agresividad y el apetito sexual. Esto todo en el hipotálamo. Y luego vamos a el órgano fundamental del encéfalo, que es el cerebro, conformado por los ganglios basales,
la neocorteza y la paleocorteza. El cerebro constituye la región superior del encéfalo. Los ganglios basales cumplen una función importante en el control y coordinación de los movimientos. Las personas que sufren de mal de Parkinson, por ejemplo, puede apreciarse los síntomas de un mal funcionamiento y vemos temblor en las manos, dificultad para moverse y postura encorvada. La región anterior del cerebro se divide en dos áreas anatómicamente distintas, la paleocorteza y la neocorteza. Más conocido como sistema límbico, la paleocorteza participa en varias funciones del comportamiento destinadas a satisfacer necesidades primarias como la alimentación o el sexo. Una de sus regiones, el hipocampo, ha sido muy estudiada como centro mediador del aprendizaje espacial y formación de memorias a largo plazo. El sistema límbico se encuentra situado entre los hemisferios cerebrales y cumple también la función de regular la expresión de las emociones. Incluye la amígdala, concebida como el centro generador de emociones del cerebro, además del septum y la corteza entorrinal, muy importantes en los procesos de formación de la memoria. Convencionalmente en neurología se ha planteado que algunos órganos sensoriales llevan las señales recibidas al tálamo y de ahí a zonas de la neocorteza para su procesamiento sensorial, donde las señales se unen para formar objetos a medida que son percibidos. Sin embargo, recientes descubrimientos se descubrió un conjunto más pequeño de neuronas que conducen las señales desde el tálamo hasta la amígdala, además de las que hacen el recorrido más largo de la corteza. Este recorrido más corto permite a la amígdala recibir algunas entradas directas de los sentidos y empezar a dar una respuesta antes de que aquellas queden registradas por la neocorteza. Mientras el hipocampo recuerda los hechos y datos simples, la amígdala retiene el contexto emocional que rodea y acompaña tales datos y hechos. Bien. Hasta acá el desarrollo teórico. Me gustaría hablar un poco del trabajo, del cambio de consignas, del trabajo integrador, trabajo práctico 2. No van a realizar todavía el informe ni la tabulación de los resultados de la entrevista. Lo van a ir haciendo de a poco a ese trabajo. Lo pasamos para actividad 3 o trabajo práctico 3 a la aplicación de entrevistas y semiestructuradas y su procesamiento de información, de datos, ¿cierto? Relevados a partir de la respuesta de la entrevista semiestructurada. De la actividad 3 vamos a suspender la narración del neurocuento. Así focalizamos más en la entrevista semiestructurada. No vamos a hacer narración de neurocuentos. La única salida a campo sería la de hacer la entrevista a docentes colegas. Si quieren ser anónimos, pueden ser anónimos. No es obligatorio que sea, al contrario, puede ser, ustedes les pueden explicar al entrevistado que son preguntas abiertas. Y dialogar con cada entrevistado. Esto lo van a hacer entonces de a poco para la actividad 3. Y en la actividad 2 van a resolver un cuestionario simple que voy a subir ahora. Ni bien tengamos la plataforma disponible, recuerden que a partir de las 0 horas vamos a quedarnos sin plataforma del campus virtual, sin aula virtual.
Así que esperaré que se conecte de vuelta todo el sistema y voy a enviar y subir las preguntas que van a resolver para la actividad 2. Bien simples, bien concretas sobre los temas que estuvimos hablando ahora en la tutoría y los temas que están incluidos en nuestro cronograma. Bueno, eso quería aclarar para que cuando escuchen la tutoría ustedes sepan lo que tienen que hacer para actividad 2 y lo que tienen que hacer para actividad 3. Pasamos la aplicación de las entrevistas, las pasamos para la actividad 3. Ni bien tenga terminado el cuestionario, lo voy a subir al aula para que lo puedan aplicar, ¿no es cierto?, a los colegas. Todavía no lo hice. Y por otro lado, les quería pedir paciencia. Yo no, en el apuro ahora que tenía de grabar la tutoría sincrónica, no terminé de corregir todavía la actividad 1, el trabajo práctico 1, pero como les dije por mensajería, si entregaron al menos, ¿no es cierto?, los 3 componentes fundamentales de trabajo práctico 1, que son el ejercicio en Hot Potatoes, el mapa mental de Lucidchart y las 10 palabras del glosario, si ya hicieron eso, ya está aprobado el trabajo. Así que en ese sentido no se sientan ansiosos, bajen la ansiedad, bajen los nervios, escríbanme a mí primero, ahí les expliqué en un mensaje la vía jerárquica, para que no haya malos entendidos. Primero me escriben a mí, bueno, si yo no les contesto y recién pasan a la directora de estudio, Marcela Medina. Ella es muy amable, una excelente profesional. Ella enseguida me va a llamar a mí, me va a decir, mira Nicolás, hay algunos casos, algunos estudiantes, cursantes que están teniendo dificultades, etcétera, etcétera, y ella enseguida eh, me pone al tanto de la situación. Y después, si no tienen respuesta entre mi respuesta y la de Marcela, ahí recién pasamos a la coordinadora administrativa, que es Karina Tuzar, eh, para elevar la queja, ¿no es cierto? O la consulta, no sé. Pero primero agoten las instancias básicas de la jerarquía institucional, que sería yo primero como docente tutor y luego la directora de estudio. Yo sé que quieren promocionar la materia para sacarse de encima la materia, que es lo que justamente ayuda a tener una materia promocional, poder terminar el cursado y ya no tener que estar preparando un examen final. Eh, pero en ese sentido les pido que en esa ansiedad que genera la promocionalidad, eh, que no se pongan nerviosos y sepan esperar la respuesta. Y por otro lado, quería aclarar también, porque se malentendió lo que yo escribí en un mensaje, que la tutoría sincrónica, las tutorías sincrónicas que se dictan los sábados de 8:30 a 10:30 no son obligatorias. Yo puse que tenían que asistir porque, como les dije recién y les volví a explicar y ahora se los dejo grabado, el calificador que yo voy cargando, entre lo que me pide que cargue, es la asistencia a la participación, asistencia a las tutorías. Y esto ustedes lo pueden ver en el sistema de autogestión, colegas. Entran al sistema de autogestión, abran el calificador, recorran el calificador y van a ver cuáles son los ítems que los profesores, tutores, vamos rellenando
en las materias. Y van a ver que hay una que dice participación, asistencia o participación, y semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, hasta la 8. Y ahí se carga la participación en las tutorías. Y eso a ustedes les suma centésimos. Exactamente no sé cuántos centésimos les suma, pero les va a sumar centésimos para llegar a una calificación final de 8 en el cursado. Y eso también tiene que quedar bien claro. Es en el cursado que tienen que sacar 8. Ustedes pueden variar las calificaciones en los trabajos prácticos. En los foros no hay manera de variar las calificaciones porque es participación 1, participación 2 y se carga sí, 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 sí. Si está tildado participación 1 y está tildado participación 2, es porque participó y aprobó. Si en el calificador no aparece tildado, es porque no participó. Y eso le resta centésimos. Y respecto a los trabajos prácticos, se puede sacar 6, 7, 8, 9, 10. Y luego el sistema hace un promedio. Saca promedio, digamos, si para la calificación final a ustedes les da 8, yo les escribí recién, hace unos días, de que mínimamente tendrían que sacar un 8 en todos los trabajos prácticos para que no haya problema con ese promedio y que el sistema promedie lo mejor posible y que ustedes logren un 8 en la calificación final de cursado, que es esa calificación la que yo no cargo, es la única calificación que yo no cargo. Esa me la da el sistema de autogestión que calcula solo. El sistema calcula solo esa calificación final en base a las notas que yo voy cargando. Eso fue lo que yo les quise decir. No quise decir que eran obligatorias y que tienen que sacarse 8, no. No, sería aconsejable, me rectifico y discúlpenme si me expresé mal y no me entendieron, pero lo que quise decir fue que tienen que obtener 8 en todo, aprobar todos los foros del 1 al 5 también, porque también eso pasa, no participan en el foro 4 ni en foro 5 y el sistema no les toma esas calificaciones. Y después, en vez de promocionar, regularizan o recursan directamente. Así que cuidado con el foro 4 y 5, que por eso les mandé el mensaje. Les mandé ese mensaje para que ustedes recuerden cómo se calcula la nota de promocionalidad. Y esto está todo explicado en el reglamento académico. Ustedes pueden bajar de la sección alumnos, en la parte de normativa, bajan el reglamento y lo vuelven a leer. Si ustedes leen algo y no entienden, me preguntan, y si yo no entiendo algo y de su duda, yo le pregunto a Marcela y Marcela también va a intervenir en la explicación. Pero primero pregúntenme a mí, digamos. Eso fue lo que quería dejar claro también, para que no sientan que yo no les estoy dando respuesta. Al contrario, estoy acá para ayudarlos, orientarlos, acompañarlos, guiarlos, eh, y para que lleguemos todos a buen puerto, ¿no es cierto? Sobre ustedes que promocionen o regularicen y yo que cumpla mis objetivos de enseñanza. Así que en ese sentido cuenten conmigo para lo que necesiten, digamos. No dejen pasar tampoco las dudas. Mañana no hay tutoría sincrónica, repito esto. 17 de agosto no hay tutoría sincrónica. Así que les pido por favor que nos vemos recién en el aula virtual el martes. Pero igual yo voy a entrar a corregir, voy a terminar de corregir este fin de semana. Como ahora nos quedamos sin campus hasta las 6 de la tarde del sábado, no voy a poder hacer nada el sábado de la mañana ni a la siesta. Así que no estén esperando, pero ya les digo, les repito,
el que entregó el trabajo práctico 1 completo con al menos el ejercicio de aplicación, el mapa mental y las palabras del glosario, estarían aprobando ese trabajo. Entre un 6 para arriba, digamos. Obviamente que si hay otros componentes que también, eso quería aclarar, muchos entregaron el trabajo práctico sin índice, introducción y conclusiones. Y se pusieron a definir cosas así todo desordenado, no. Sigan la estructura de la plantilla Word que está disponible en la carpeta Archivos importantes para el cursado de Base Psicobiológica de la Educación 2019, que está disponible en la pestaña de inicio. Bienvenida a la cátedra. Abran esa carpeta y allí, entre otros documentos importantísimos, van a encontrar la plantilla de cómo hacer el trabajo práctico. ¿Cuál es la estructura que tienen que respetar cuando hacen el trabajo práctico? No era nomás subir el ejercicio o el enlace o un archivo de imagen. Yo no pedí ningún archivo de imagen o un enlace, ¿no? Yo pedí que entregaran un informe y el informe debe estar acorde a los requisitos de la plantilla que les estoy diciendo. Lo mismo con la bibliografía. La bibliografía hay que citar autores en la introducción, en el desarrollo, en las conclusiones, se citan autores según las normas APA, y luego esos autores que están citados pasan a formar parte del listado bibliográfico, cumpliendo con el fichado según normas APA de esa bibliografía consultada para y que ha sido citada en introducción, desarrollo, conclusiones. Muy pocos, hasta ahora creo que fue una sola estudiante que logró hacer esto de citar autores y fichar bien la bibliografía. Así que les pido que respeten esa plantilla para el trabajo práctico 2 que se viene. Eso va a ser un detonante de bajar puntos, va a ser un motivador de bajar puntos en la calificación del trabajo práctico 2. Así que traten de obtener, como les digo, mejor si obtienen un 8. Pero si tienen un 6 o un 7, bueno, hay que ver si después cómo calcula el sistema el promedio, ¿no es cierto? Así que vayan viendo estas cuestiones de forma, de entrega en forma. La forma es esto. La forma, la entrega en tiempo y forma significa que se entrega en tiempo, que sería la fecha límite, el horario límite, por el enlace del aula. No se aceptan trabajos por correo electrónico o subidos a un foro. No, se sube en el enlace disponible en el aula. Y por otro lado, la forma tiene que ver con la estructura del trabajo, que es lo que les pido, que cumplan con los requisitos de la plantilla Word para trabajos prácticos de educación a distancia UCP. Esa es la forma, la estructura, cómo está estructurado el trabajo, desde la carátula, portada, hasta la sección bibliografía y anexos. Sí, hubiera anexos. Bueno, y por último les quería decir también que el sistema, cuando ustedes suben la tarea, suben el archivo Word, y eso también les pido, suban archivos Word. Hay gente que subió en PDF, en formato PDF, igual les corregí, está aprobado, pero tiene que subir en formato Word. Hay gente que subió archivos de imágenes, directamente no, está incompleto el trabajo, no, así no se entrega. Se entrega en formato Word con esta plantilla que les estoy diciendo. Y el sistema les da una fecha de entrega, ¿no es cierto?
y ustedes suben el trabajo. Y después, si ustedes suben en formato borrador, o sea, nos siguen los pasos. Yo les pedí también que siguieran los pasos. Esto lo hablamos en la tutoría pasada. El sábado pasado salió este tema. De que no continúan los pasos para llegar a entrega definitiva. Tienen que seguir, bajen con el mouse y vean cómo se aparecen otros botones que hay que activar, hacer clic para que quede como entrega definitiva. Entonces no hay problema con el tema de estar retrasado, no se entregó, qué sé yo. Claro, el sistema como está en borrador no lo considera. No lo considera entregado, no lo considera, está en borrador. No está en entrega definitiva. Así que la forma de entregar es entrega definitiva y para eso está el botón que hay que apretar. ¿Está? Así que vayan viendo estos detalles y traten de participar, digamos. Bueno, cualquier consulta, también les quiero decir esto. Me estaba olvidando. Las consultas y dudas tienen para comunicarse conmigo por mensajería interna, que a mí enseguida me llega el mensaje cuando yo entro al aula, veo que hay mensajes y leo los mensajes y me pongo a contestar mensajes. El jueves me la pasé contestando mensajes todo el jueves prácticamente, por eso no terminé de corregir, eh, dando orientaciones, ¿no es cierto? Explicaciones, ayudas. Así que tienen la mensajería interna del aula, tienen los foros de dudas de cada semana que están abiertos y tienen el correo electrónico de la cátedra. Esas son las tres vías de comunicación que tienen que utilizar para comunicarse conmigo para plantear sus inquietudes. No nos sirve otra vía. No es válida otra vía de comunicación. ¿Está? Así que pónganse en comunicación por medio de esos tres modos. Mensajería interna, foro de dudas y otra cosa, no usen el foro de aprendizaje o el foro de puesta en común para hacer un planteo de duda o una inquietud. Por ejemplo, tengo aprobado la participación 1. No, esa pregunta va en foro de dudas, no va en el foro de participación de puesta en común o de aprendizaje. Y eso va a quedar ahí como sin calificar, por ejemplo. ¿Cómo califico yo esa pregunta? Profesor, aprobé la primera participación. ¿Y cómo califico? Yo no puedo calificar eso. Eso voy a ir borrando. Eso le querías decir también. Cuando tengamos sistema de vuelta, voy a ir borrando ciertas participaciones de ustedes en los foros de aprendizaje y de puesta en común, de evaluación, porque nos sirven esas intervenciones. Y otra cosa que les pido, si a ustedes se les pide 2 participaciones en distintas fechas, háganla en distintas fechas y vean que la participación 1 tenía 2 consignas. En el caso del foro 2. Lo mismo en foro 1, había 2 consignas. Y respondan esas 2 consignas en una sola participación. No que hacen la primera consigna en una participación y la segunda consigna de la primera participación en otra. Y queda totalmente, digamos, se va desguazando, digamos, todo, se va quedando, no sé si, no quise decir esa palabra, se va quedando muy desprolijo, digamos, todo el foro porque y encima agregan dudas y consultas. Así que les pido que no lo hagan en el foro de aprendizaje, en el foro de puesta en común y evaluación. Para eso están los foros de duda. Ahí ponen, profesor, ¿aprobé la participación o no? Bueno, sí. Y voy a ir borrando, les digo todo eso. ¿Está? Porque eso no es parte del foro obligatorio. Las preguntas de dudas y consultas no es parte. Y traten de participar. Y otra cosa, cuando se refieren a un compañero, digan el nombre y apellido de ese compañero y lo que ese compañero, si yo les estoy pidiendo que ustedes analicen 3 preguntas de otro compañero de cursado, digan cuáles son el nombre y apellido. Ponen el nombre, nada más como que yo sé de memoria quién es Natalia, por ejemplo. No sé quién es Natalia, chicos.
Ustedes son 30 cursantes, así que les pido colaboración y lo más claro posible las intervenciones y ajustadas a la consigna. Y por eso he puesto muy bien, felicitado, he felicitado a los que han hecho bien la respuesta a las consignas de los foros. Así que les pido por favor que miren eso. Y ahí vienen las confusiones de que si está aprobado o no está aprobado, porque claro, participó 3 veces, 4 veces participó, de las cuales 2 eran las que tenían que participar y otras 2 son opiniones o consultas. Yo no puedo calificar eso, eso es ir borrando. Utilicen bien el aula virtual con la estructura que tiene el aula virtual. Para eso están los foros de dudas y consultas o la mensajería interna. Y repito, lo primero que yo veo en el aula cuando empiezo a trabajar en el aula es la mensajería interna y yo voy contestando inmediatamente lo antes posible ahí en la mensajería interna. No, no voy al foro de dudas, después voy al foro de aprendizaje, después voy al foro de dudas y después ya se me pasó el tiempo y no tengo tiempo, no me da el tiempo. Así que si ustedes son certeros, concretos y utilizan bien las vías de comunicación, yo también voy a ser certero, concreto y voy a usar, voy a evacuar sus dudas y las inquietudes de ustedes de manera efectiva. Bueno, un gusto haberlos tenido. Espero que escuchen toda la tutoría. Nos estamos encontrando en el aula virtual. Hasta el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana largo y nos vemos el próximo sábado a la mañana. Hasta luego.